como en familia, aquí en De Todo Un Poco. Así arrancamos con el doctor Juan David Osorio, especialista en cuidados al final de la vida. Bienvenido. Lina, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Y gracias por el tiempo suyo, porque sabemos que todo el tiempo está ocupado con pacientes, con familiares, y qué bueno que esté aquí con todos nuestros televidentes. Esos son los temas que uno no quisiera nunca tocar, pero que desafortunadamente llegan a nuestra vida y lo importante es saber manejarlos. Qué bueno que nos dé todas esas recomendaciones, que empecemos a hablar de la muerte, algo tan difícil para muchas personas. El problema actual, y como tú lo dices, hablar y enfocar la muerte es complicado porque en nuestra cultura ha empezado a decaer el ver la muerte como se veía tradicionalmente, que era un proceso natural, que a todos nos espera, que a todos nos va a tocar y que todos tenemos que pasar. Pero por lo menos unos 40 años para acá ya no se ve la muerte igual. Y la gente no muere como se moría antes, que se moría idealmente en su casa, en compañía de quien uno debe estar acompañado. Familia, llámense hermanos, hijos, sobrinos, tíos, papás, abuelos, con el amor, el cariño y la incondicional dedicación hasta que uno vaya a fallecer. Ya la tendencia por el temor a morir en la casa y el temor de la gente que se muere en familia en la casa es que te lleven a una clínica. Y una clínica puede estar acompañado de un montón de gente, pero un montón de gente que no tiene nada que ver contigo y que no te pueden brindar ni el cariño ni el confort que te pueden dar en tu casa, donde está el fuego del hogar. Entonces, cuando uno está hablando de la muerte, es una situación difícil, pero no es inmanejable, no es intratable y es factible de ser controlada en una clínica donde idealmente no, a no ser de que toque por ciertos motivos que obligan a un paciente y a una familia a terminar una clínica, o en su hogar, en aquellos que pueden estar bien controlados, bien manejados y muy bien acompañados y tengan una buena red social y una buena red familiar para ese acompañamiento. Bueno, como lo dijo doctor, nuestra cultura no nos permite como entender y saber que a cualquiera nos puede pasar. Pero cuando hablamos de enfermedades terminales, cuando hablamos de sufrimiento, de agonía, uno empieza como a entender y a decir, bueno, mi mamá, mi papá, pongámosle como los ejemplos más cotidianos, tienen que descansar y tienen que dejar sufrir. Y entonces uno empieza a permitir que el otro sentimiento entre y dice, bueno, quiero que ya deje de sufrir, no la quiero ver agonizando, no la quiero ver como no era ella. Y empieza uno como a soltarse porque ve el sufrimiento y porque ve la agonía. ¿Sabes qué es frecuente escuchar lo que tú dices? Y muchas veces las personas dicen, yo no quisiera pasar por una enfermedad crónica avanzada en una fase final hasta morir, sino que quisiera morirme súbitamente, lo que llama la muerte del noble. Sí. El que se acostó y se murió y se levantó la familia y lo encontraba muerto en la cama o el que hizo el derrame. La cosa es que la muerte del noble es muy buena para el que se muere, pero para el que queda es muy traumática porque nada se concluyó, nada se delegó, nada se entregó. No se resolvió ningún asunto pendiente conmigo y con esa persona, no se perdonó, no fui perdonado y no se elaboraron un montón de procesos que durante la enfermedad avanzada uno tiene la posibilidad. Cuando vos tenés un familiar, llámese papá, mamá, hermano o hijos, que es antinatural porque los niños no deberían morir, que pueden morir indudablemente, pero no deberían morir, puedes elaborar cosas. Y con una persona que está muriendo en ese tiempo que tarde su enfermedad terminal o entrando en la agonía después de la agonía, el despedirte, el delegar, el entregar, el comentarle tus angustias, el que te manifieste tus angustias y que lo puedas acompañar en el morir. Entonces, para el que está muriendo, es un proceso de formación que si está controlado sintomáticamente, y eso lo haremos nosotros como médicos, el paciente puede tener una terminalidad y una agonía muy controlada y una muy buena muerte. Es el temor a que el que se va a morir, cómo se va a morir en la casa y qué vamos a esperar y cómo va a morir. En resumen, todos morimos muy parecido. O sea, la agonía en sí es muy parecido. La agonía etimológicamente significa gran sufrimiento, pero normalmente un paciente que esté controlado y una familia que se le haya enseñado a morir es un paciente que termina en paz, que termina en calma y que termina bien. Por ende, la agonía no es un proceso de sufrimiento. La agonía es un proceso donde vos lentamente te vas apagando y empiezas a apagar acá un órgano, apagas otro órgano, hasta que ya todo esté apagado y diga, apague y vámonos y muera. Pero entonces, ¿vos qué necesitas ahí? Control físico, indudablemente que te lo brinde la medicina, que es muy sencillo. Que no sienta dolor. Dolor, asfixia, fatiga, náuseas, vómito, estreñimiento. O sea, hay muchos síntomas que aparecen en el proceso de agonía, propios del deterioro físico que está precediendo una muerte. Algunos son controlables, algunos no son controlables, por ejemplo, el apetito y la movilidad. Y es algo que genera mucha angustia, porque es que la familia dice a uno, vea, es que no come, vea, es que no recibe agua. Cuando vos estás terminando y estás haciendo un deterioro para apagarte, el cuerpo tuyo no necesita cosas externas. Sí, porque eso es para vivir, para tener energías. Entonces, ¿qué necesita? Quien me esté cuidando, quien me esté contemplando y quien me esté amando. Y que incondicionalmente me ya lleve solamente esa parte bueno, espiritual ahí. emocional,
espiritual, social, también les preocupa económico, porque es que yo me muero y si yo tengo hijos, ¿en qué situación van a quedar unos hijos, una esposa? Y soy el mayor de 5 hermanos y los otros 5 hermanos son de 15, 14, 13, 12, entonces ¿quién me va a ayudar a sostenerlos si yo era el de 20 años que ganaba el salario para sostenerlos? Entonces, no solamente lo espiritual, vos tenés que desde el punto de vista médico procurar llegar a resolver la mayoría de las situaciones de este paciente y de esa familia, porque no solo se está muriendo el paciente, se está muriendo una parte de esa familia, por ende está muriendo la familia. Entonces vos tenés que resolver lo médico o lo biológico, lo psicológico o emocional, lo espiritual y lo familiar o sociofamiliar. Y ahí entra a jugar papel importante médico, trabajo social, enfermería, psicología, capellán en el caso de los que son cristianos, o un pastor, o un rabino, o el que no tiene ninguna creencia con tendencia religiosa, algún acompañante espiritual que le den eso. Y se le pueda suministrar y se le pueda asegurar al paciente que termine bien, siempre será posible. Estamos enseñados y preparados para morir, solo que lo ignoramos. Y cuando vos estás enfrentando a tu muerte, te darás cuenta que tenés los recursos necesarios para poder morir y requerís un acompañamiento, que tenés una buena familia y una buena red social, que esa la tenemos que crear nosotros desde ya, morirás en la mejor hermana. No, pues ahí se voltea la cosa porque sí es cierto, mucha gente dice, ay, yo quiero una muerte de esas que me quedé dormido y no sentí nada. Entonces mire que unos caen cuentas y quedan cosas sin concluir, nunca se habló, porque era una persona que estaba bien todos los días, en cambio el que está enfermo obviamente empieza como a planear y a formar eso y la familia también a entender que se va a acabar ese ciclo de vida. 265-7757 para que llamen en cualquier momento, aprovechen al doctor que es experto en el tema y le hagan todas las preguntas. Doctor, cuando empieza un proceso de finalización, cuando se va a cerrar ese ciclo de vida, hablemos de ese ser querido, pues yo decía ahorita la mamá y el papá, que es como lo que uno más recurre y piensa. La familia se ve preparando de una manera y el paciente de otra. Ese trabajo que empieza ahí entre los dos, ¿cómo se debe desarrollar? ¿Cuáles son como las recomendaciones? Usted habla ahora de perdón, de entregas, ¿por dónde arrancamos? Claro. Lo primero es, en nuestra sociedad, por la tendencia paternalista de todos nosotros, específicamente cuando somos jóvenes y tenemos algún familiar que está con una enfermedad grave, y sea el abuelo, la abuela, el papá o los tíos de mayores de edad, mayores hablando 60, 70, 80, 90 o 100 años, nuestra postura paternalista es, no le diga que tiene una enfermedad grave, sí, no le diga que se va a morir, no le diga que está enfrentándose a su posible terminalidad a próximo plazo de un tiempo corto. Es una equivocación. Entonces, asumimos que esa persona se va a angustiar, se va a deprimir y en su depresión va a acelerar el proceso de la enfermedad y se va a morir más rápido, lo cual no es real. O sea, uno se tiene que deprimir indudablemente y se tiene que angustiar y tiene que entristecerse. Es que nadie se quiere morir. Y si no estamos preparados para morirnos, con más razón debemos sentir angustia por el proceso de morir. Pero yo tengo que resolver la angustia. Si vos no le decís a tu familiar que te está muriendo, y si hace una cosa que llama la conspiración del silencio, que puede ser familiares o profesionales de la salud, le ocultan al paciente lo que tiene, por un montón de signos indirectos el paciente va a saber que está muriendo. Primero, físicamente, me hacen exámenes que no me habían hecho antes, me ven los profesionales de la salud que no me habían visto en toda la vida, los clinicazos, las hospitalizaciones progresivas, lo que habitualmente no. Me llaman quienes no me llamaban. Me visitan más de lo que me visitan y me traen lo que no me traían cuando estaba sano. Aparece todo el mundo. Entonces ve que hay un montón de mensajes indirectos que le dicen al paciente, te estás muriendo. Y la familia quiere ocultar una realidad que no se puede ocultar. Entonces lo primero es ser solidarios con el paciente y permitirle al paciente que elabore su proceso. Y si yo sé que me estoy muriendo, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Quién quiero que me acompañe? ¿Quién quiero que me cuide? Si va a estar en una cama, en una casa, que sea una cama hospitalaria o mi propia camita. Si va a tener la familia, ¿quién de la familia va a estar? Los más cercanos. O si voy a aceptar que entre una enfermera o un auxiliar de enfermería a que me esté cuidando. No me impongan un pañal. Negocien conmigo la posibilidad de un pañal. No me quiten la caja de dientes. Permítame que hasta donde tenga tolerancia deje la caja de dientes, porque es que diariamente tiene pérdidas. Y la familia y nosotros estamos quitándole más. No, póngase pañal porque es que tiene riesgo de caerse. Pero ¿qué implica para un abuelito de 90 años que nunca lo ha visto ningún hijo desnudo, que llegue un auxiliar de enfermería o un auxiliar de enfermería que nunca lo ha conocido, a embolarlo? Venga, señores, que yo le voy a poner un pañal, pero es que estoy ignorando el pudor, estoy ignorando la intimidad y lo que significa para ese paciente el que otro lo vea desnudo. Entonces no los respetamos, los vulneramos y los aporreamos. Entonces, pasamos por encima de todos esos sentimientos. Negociar todo con ellos. ¿Qué quieren, hasta dónde lo quieren? Y si no quieren, respetar. No me quiero hacer quimioterapia, no me quiero hacer radioterapia, no me quiero dejar operar. Hágale, pero es que se va a morir. Ya acepté mi situación de que me voy a morir. Permítame como persona autónoma decidir por mí, que no sean los médicos actuales,
muchos quienes optan por decir, no, es que tenemos que operarlo y si no le muere. No, hay una alternativa a operarlo, que puede irle bien o puede irle mal, igual se va a morir. O si no, sigue su proceso, pero vamos a asegurarle que si él optó por no dejarse hacer ningún manejo médico, le brindemos el manejo médico para terminar bien. Doctor, y con las personas que están en ese estado de inconsciencia, lo más fácil para la familia es como recordar quiénes eran y cómo querían que los trataran, ¿cierto? Entonces, lo que vos preguntas es eso. Cuando yo he tenido pacientes, por ejemplo, hospitalizados y están en inconsciencia pero conscientes, están despiertos, pero no tienen la capacidad de concentrarse ni ubicarse en su realidad, entonces no saben qué les está pasando. Pacientes con parálisis cerebral, pacientes con demencia, con accidentes cerebrales por accidentes hemorrágicos o por un accidente de tránsito, por una caída. Si el paciente llega en ese estado donde está perdido o está inconsciente completamente, lo que uno dice a la familia es, ¿qué quisiera este sujeto o esta señora o señor en una situación tal que le hicieran? Que lo operaran, sabiendo que va a seguir su deterioro, que le pongan una sonda o que lo dejen tranquilo. Quisiera que lo hospitalizaran, quisiera que lo llevaran a un quirófano, quisiera que le hicieran exámenes. Si la respuesta es negativa, indudablemente tenemos que ser solidarios con ellos y entonces apoyar a esa familia y asegurar que ese paciente va a terminar bien. Entonces ahí viene la parte de la familia. Tenemos que sentarnos con la familia. La medicina actual ha perdido mucha comunicación y el problema es que lo que no nos comunicamos lo estamos devolviendo con tecnicismos. No, tranquilo señora, yo no le dedico tiempo para conversar con su familiar, con su esposo, con su papá, con su hijo, pero yo le mando todos los exámenes que necesite y le doy todos los medicamentos que necesite. Muchos procedimientos, muchos exámenes y muchos medicamentos se evitarían conversando con el paciente y con la familia y explicándoles al dedillo lo que está sucediendo. Y si el paciente no tiene, entonces familia, los más cercanos y los que quieran estar, una reunión que puede durar media hora, 40 minutos, una hora, vea, está así, viene así, aseguraremos que va a terminar bien, aseguraremos que desde el punto de vista médico puede estar controlado y que ustedes pueden ser el mejor apoyo y lo que realmente necesite más que médico y medicinas. Y eso lo puede asegurar una familia. Darles la confianza y devolverles a ellos el papel protagónico en el manejo del paciente, que si en familia el abuelo, la abuela o el niño, ellos lo cuidaban en el proceso de vida, la muerte hace parte del proceso de vida, solo es que es el fin del proceso de vida, entonces ustedes lo pueden cuidar. Con más razón. Claro, la vida sigue su curso natural. Hay un obstáculo ahí que es el morir, pero ese morir hace parte de esa vida, de esa familia, entonces lo pueden abordar. Doctor, me tiene, mejor dicho, anonadada, o sea, yo estoy aquí que quedo, o sea, uno no entiende las cosas hasta que alguien con la experiencia se las muestra y de verdad que me va a servir a mí y a los televidentes mucho este tema, así que aprovechemos que Ana María de la Estrella ya está en la línea telefónica. Ana María, bienvenida, aquí está el doctor Juan David, mejor dicho, yo ni he hablado, o sea, yo estoy capturando todo lo que dice el doctor. De verdad que hay que guardar esa información porque en algún momento la vamos a necesitar. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Tengo una preguntita. El doctor dice pues que con estos pacientes hay que negociar su estado y no hay que entrar pues como dice él, como a invadirle su espacio en el momento en que están pues como en una situación de que no pueden valerse por sí mismos. Pero en el caso de un paciente que entre comillas, no está muy consciente de todo, o sea, que tiene momentos en que pierde su lucidez, pero que ya hay que lidiarlos en una cama. Hay veces que no quiero el pañal, no quiero que me bañen, no quiero que me hagan esto, bueno, muchos detalles, y se enojan. ¿Cómo maneja uno esa situación ahí? Muy bien, Ana María, llegaste al momento y al lugar indicado. Vamos a ver qué te dice el doctor Juan David. El paciente que Ana está reportando puede ser tranquilamente un paciente con una demencia, tipo Alzheimer, Parkinson o cualquier tipo de demencia, tiene momentos, o por un derrame, que haya presentado un deterioro neurológico que lo lleve hasta ese punto. Cuando ellos se comportan así, se comporta generalmente como un chiquito. Y con un chiquito hay cosas que pueden ser negociables y hay cosas que no. Sin embargo, evitando vulnerar la autonomía de ese paciente y no aporrearlo más, lo que uno intenta es ofrecer. O sea, no es lo mismo que yo te diga a ti, Lina, hoy ¿se va usted conmigo a comer? Y luego nos vamos para cine. No, ¿deseas ir conmigo a comer? Y posteriormente desear ir conmigo a ver una película de acción, la que sea, vos me puedes ir, no, listo, en otra ocasión. Entonces con el paciente lo primero que entra es a negociar. Te vamos a cambiar el pañal, ve que es que no te puedes parar, ve que no estés en capacidad de moverte, te puedes caer, te puedes fracturar o nos podemos caer los dos y accidentar. Si no, y el paciente es agresivo, entonces lo que toca es controlar la agresividad del paciente, que no le está permitiendo entender lo que el otro le está diciendo o que su estado neurológico no le permite. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pueden arriesgar al paciente. El paciente dice que yo me voy a bajar de la cama y tengo la parálisis de la mitad del cuerpo
y tiene mucha fuerza con el cuerpo derecho, entonces se agarra de la baranda, se para en un pie, como no tiene la percepción de que está enfermo, intentará pararse y se parará de la cama. Entonces, el problema ahí no es de negociar, el problema es que yo tengo que quitar el obstáculo que el paciente me está generando para darle el manejo. Y el obstáculo es eminentemente psiquiátrico, por un delirio, por una psicosis, que de agresividad, que de irascibilidad. Entonces, procurar medicarlo. Y cuando el paciente está tranquilo, intentar explicarle. Pero el paciente, por los medicamentos, más que tranquilo, está muy somnoliento, entonces ahí sí, hacerle. Pero siempre pedir permiso. Permítenos que te vamos a poner un pañal. Permítenos que te vamos a cambiar. Permitimos que te vamos a vestir. Explicándole a esa persona que tiene un valor igual al mío, que lo que le voy a hacer puede no ser grato, puede ser molesto, pero que se lo debo hacer porque lo necesito, entonces con mucho cariño. Entonces, todo lo que se viene, que son el baño, el vestido, la comida, debe ser, si por lo menos negociado, consentido con el paciente. Y que el paciente diga, bueno, me tocó que me ponga un pañal, me lo dejo poner. Le controlamos su delirio, le controlamos su psicosis con medicamentos y ya le colocamos el pañalcito explicándole, te vamos a poner un pañal por esto y esto y esto y esto y esto. La parte de la alimentación, hay familias que se meten a insistir en que coman. Las enfermedades avanzadas hacen una pérdida progresiva del apetito, hasta un punto que el paciente no quiere tolerar, o no tolera o no quiere comer nada, porque más que una pérdida del apetito es una sensación de llenura permanente. Entonces, lo que hace con las familias, antes de llevarle la comida, específicamente el paciente oncológico que siente náuseas, vómito, el ver, el oler, el probar, la comida le genera náuseas y disconfort, yo les tengo que ofrecer. Que no hagamos como siempre ve uno, que le llevan el plato de comida y el paciente, me tocó comerme esto, o si son nuestras abuelitas o nuestras mamás, que le da tanta tristeza, ¿cómo vamos a botar la comidita que a los hijos o a los familiares le costó tanta platica? Me obligo a comerme algo que no hay que de comerme, entonces me voy a disponer. Entonces, antes de llevarle, ofrezcan, ¿querés esto, querés aquello? Si no quiere y el paciente me dice que no quiere, hay que creerle. Es que qué tristeza, se va a morir de hambre. Normalmente un paciente no se muere de hambre, a no es de que venga con una enfermedad asociada a una desnutrición severa. Las enfermedades crónicas van haciendo pérdida del estado general, pérdida de la masa muscular y pérdida de peso. Y van llevando una desnutrición, pero normalmente uno no se muere de hambre. Entonces, si un paciente le dice a uno, no quiero, créanle que no quiera. Si un paciente me dice, es que no soy capaz de pararme, no lo pare. Es que no es la necesidad mía por pararme, es la necesidad del que no es para pararse. Entonces, no lo paro si no desea. No lo volteo si en ese momento no lo desea y no lo voy a forzar a comer si es mi necesidad. Y ahí va uno llevando todo ese tipo de situaciones que finalmente se pueden resolver. Muy bien, doctor. En la segunda parte, no lo voy a demorar mucho porque yo sé que usted tiene que estar en su trabajo, vamos a hablar de el papel de los familiares. Como decía ahora la televidente, es que se pone grosero, o sea, lo que uno siente con esa persona que ama tanto y que quiere ayudar. Y lo que usted decía, a veces no pensemos en nosotros, sino en lo que él realmente quiere, o lo que esa persona realmente quiere. Entonces vamos a hablar de eso, del papel de los familiares, que yo sé que a veces es difícil para ellos, que es duro, que se lleva muchas lágrimas y muchas desilusiones. Y también lo que tocaba al principio, los niños. Cuando nos enfrentamos a una situación de estas con niños, como decía usted, no es lo normal, no estamos acostumbrados a ver un niño en una enfermedad terminal. Entonces, como para darle una orientación a esas familias. Dentro de un ratico lo vamos a tener acá.